Damos la bienvenida a Mariela Paniagua, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Cómo está, Mariela? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por su tiempo. El Tribunal Supremo Electoral ya ha convocado a las elecciones subnacionales en medio todavía de críticas sobre el padrón. ¿Es correcta esta situación que se ha dado, que lanzar la convocatoria pese a estas críticas? Es indudable que la institucionalidad del Tribunal Electoral se ha visto afectada desde el fraude del año pasado y que ha habido serios cuestionamientos al padrón electoral. Sabemos que por el tiempo en su momento no se hizo un saneamiento, pero nosotros estamos de acuerdo y creemos como demócratas de que es necesario darle certidumbre a la ciudadanía y devolver la credibilidad del Tribunal Electoral Departamental, y se debe realizar una auditoría y se debe sanear el padrón electoral, ¿no? Entendemos que hay unas elecciones ya cercanas, pero también no podemos ir a unas elecciones, o no sería correcto sin que el Tribunal Electoral le dé la certidumbre a la ciudadanía de que el voto que está emitiendo va a ser contabilizado y no va a ser fraguado o duplicado en beneficio de otras tiendas políticas, como ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Y qué está haciendo o qué va a hacer Demócratas para solicitar esta revisión del padrón? Nuestro secretario ejecutivo, Vladimir Peña, ha sido claro que nosotros inmediatamente vamos a hacer la solicitud al Tribunal Electoral de que haga su trabajo y que haga el saneamiento del padrón electoral, ¿no? Que le devuelva la certidumbre a la ciudadanía, porque es importante. La democracia se sustenta en base a la elección que se pueda dar de sus autoridades y que ésta pueda ser transparente, ¿no? Para evitar cualquier tipo de conflicto, como lo hemos tenido los últimos días cabalmente, porque no existe la certidumbre. Y yo no entiendo por qué el presidente del Tribunal Electoral se negó a hacer una auditoría. Yo creo que con la auditoría la ciudadanía hubiera estado más tranquila independientemente de los resultados, ¿no? Pero se vería de que sí se busca transparentar y demostrar de que ya sea que se ha hecho un buen trabajo o que se encuentren algunos indicios de posible fraude, como algunas personas han dicho. El país ya viene polarizado de unas elecciones generales y bueno, ahora vamos a tener que encarar otro proceso electoral como son las elecciones de gobernadores y alcaldes. ¿Usted cree que esa polarización se va a profundizar? Esperemos que no. Nosotros como demócratas, desde que estamos en la carrera política, siempre hemos hablado de que hay que entender la política como un debate de ideas, no una confrontación entre personas, ¿no? No debemos crear enemigos, sino adversarios políticos. Y siempre hemos llamado a la calma y a entendernos y a respetarnos. Puede ser de que no nos guste la forma en cómo lo están conduciendo las otras personas o las propuestas que hagan nuestros adversarios, pero es en el debate de ideas que se tiene que ganar, y eso es a lo que nosotros vamos siempre a apostar. Debemos aprender a respetarnos entre diferentes militantes, entre diferentes colores políticos, y entender que la democracia son disensos y consensos y la búsqueda de el bien mayor, ¿no? Hay quienes creen que después del gobierno transitorio que estaba a la cabeza de Yanine Áñez, Demócratas quedó bastante golpeado en el escenario político, es más, salió en contra, como podríamos decir. ¿Qué cree usted? ¿Cómo se va a proyectar Demócratas en estas próximas elecciones y cómo va a volver a ganar terreno? Bueno, nosotros hemos venido siempre trabajando con la ciudadanía, estamos seguros de que no es como se ve, entendemos de que ha habido una frustración en la forma como se ha manejado el gobierno, hay situaciones que no vamos a esconder y que es más, nosotros en la Asamblea Legislativa exigimos la claridad en cuanto a los respiradores, entre otras cosas. El extinto Oscar Urenda fue un duro crítico al exigir de que se nos envíen los ítems que necesitamos, de que se nos dé las indumentarias en materia de salud cuando estábamos en plena crisis de pandemia. Pero también han habido otros factores, como usted dice, la polarización, ¿no? Que han buscado, ciertos adversarios políticos han buscado desprestigiar el trabajo que ha hecho el demócrata. Nosotros hemos sido una oposición que ha soportado en los peores momentos los embates del movimiento al socialismo. Creo que no habemos ninguna autoridad que no hubiéramos sido perseguidos judicialmente, que no hubiéramos sido acosados en nuestras familias. La hemos pasado bastante duro,
Entonces quisieron sí satanizar porque nosotros entendimos de que nosotros no íbamos a entrar en la misma confrontación con el movimiento del socialismo, sino que íbamos a llamar a la pacificación y hacerlos entender de que la política no es crear enemigos, sino es buscar el camino de acuerdo a las ideas que ellos tienen y las que nosotros tenemos, que sea mejor para los ciudadanos. En el caso de Santa Cruz, Demócratas ya tiene candidatos, figuras ya claras para ir a la gobernación y también a la alcaldía. Y no sé si puede adelantarnos algo, si es que se da esa figura. No, eso se va a definir en un congreso. Obviamente tenemos muchas personas que tienen aspiraciones para poder pugnar en la gobernación, en los diferentes municipios. Tenemos bastantes líderes, mucha capacidad. Creemos en la dirigencia que tenemos. Yo la verdad que he sido quien ha admirado mucho la gran parte de la bancada que tuvimos en Demócratas, lucharon y fueron quienes destaparon los actos de corrupción del anterior gobierno. Entonces sí sé que tenemos gente capaz y que será el Congreso de Demócratas quienes definirán quiénes van a pugnar en las próximas elecciones departamentales y municipales. Hablando un poquito ya del escenario nacional, ¿cuáles deberían ser las principales medidas que se adopten de forma urgente ya en este nuevo gobierno? Lo primero es buscar la paz social. Yo creo que debemos comenzar a darle certidumbre a la ciudadanía de que este gobierno ha venido a gobernar para todos, tanto mayorías como minorías, y que se va a respetar la Constitución, que se va a respetar esa otra parte de Bolivia que no votó por el movimiento al socialismo. Entonces tienen que dar muestras claras y es restituir los 2/3 en ambos reglamentos de las cámaras, tanto de diputados como senadores. El presidente Arce debe dar señales de certidumbre y junto con su bancada, más la bancada opositora, deben comenzar a hacer cambios profundos en la administración de justicia que tanto nos está golpeando. Cada vez escuchamos cómo personas que no deben beneficiarse de la justicia lo hacen y otras personas que porque no tienen recursos o no tienen la llegada quizás a los medios, porque los medios inciden muchas veces para poder llegar a hacer justicia, que no debería ser así, tienen que estar peregrinando. Yo he estado escuchando a víctimas de violencia, la situación por la que tienen que pasar y la verdad que es lamentable y esto no puede seguir. Entonces, ese tipo de señales tiene que comenzar a dar el gobierno, ¿no? En este caso, en torno a la justicia, también se habla de una posible reforma a la Constitución. ¿Usted cree que sería la salida? Nosotros siempre criticamos la elección de jueces porque tiene que ser a través de méritos y no a través de una elección que no muestre la capacidad de los jueces, ¿no? Y que además que se presta para el prebendalismo. Entonces, creemos que habría que ver cuáles son las reformas que ellos muestren, pero es importante dar señales claras de que la justicia va a estar... va a volver a su independencia y que vamos a volver a tener jueces probos. Usted lee las sentencias constitucionales de los tribunos de ahora y la ley de hace 10, 15, no más años atrás, y se va a dar cuenta la calidad, cómo ha disminuido, ¿no? Entonces es importante que quienes administran la justicia sean personas probas, capacitadas y con una integridad y ética intachable. Bueno, muchísimas gracias a Mariela Paniagua, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, muy amable. A usted muchísimas gracias, que tenga buen día. Igualmente, buenos días.